Listo. Entonces, como les decía, en este tipo de configuración de polarización por medio del divisor de voltaje, vamos a observar algún tipo de comportamiento en las corrientes y voltajes, ¿no? ¿Dónde nos va a servir? En el colector, en el emisor, en la base, ¿sí? Este es el tipo de configuración que vamos a utilizar, ¿sí? Fíjense que tenemos igual una resistencia en el colector, una resistencia en el emisor, pero tenemos dos resistencias en la base, ¿sí? Dos resistencias en la base. La entrada viene por la base, obviamente, y la salida por el colector. Tenemos los capacitores. Como estamos analizando en DC en voltaje continuo, los capacitores van a estar en circuito abierto, es decir, no los consideramos. Generalmente, este tipo de configuración, si vemos al lado la curva de operación, tenemos en el eje Y la corriente colector, en el eje X el voltaje colector emisor, y tenemos el punto Q o el punto de operación, miren, en la zona activa, ¿sí? En la zona de amplificación, donde se va a juntar obviamente la corriente colector en cierto punto y el voltaje colector emisor en cierto punto. A veces van a encontrar en la bibliografía o en los libros que dice voltaje colector emisor Q. ¿Qué significa? Que está trabajando en el punto de operación. Las fórmulas, la ecuación, el modelo matemático de resultado va a ser el mismo, solo que va a ir con la letra Q, que significa que está en el modo de amplificación en la zona activa. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está correcto hasta aquí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Listo. Pasamos a un ejercicio. Por ejemplo, aquí. Miren los valores, fíjense en los valores de las resistencias, ¿ah? Para que ustedes puedan darse cuenta. Tenemos el voltaje de alimentación DC, 22 voltios, una resistencia en el colector de 10K, una resistencia en el emisor de 1.5K. Tengo dos resistencias en la base que van a hacer la división de voltaje. La primera, R1, 39K, y tengo R2, 3.9K. Tengo mi capacitor a la entrada de 10 micro, mi capacitor a la salida de 10 micro y mi capacitor en realimentación con el emisor de 50 micro. Estos capacitores me sirven como filtros, así como hemos visto en la fuente de alimentación, para disminuir algún tipo de ruido y darle estabilidad al voltaje y a la corriente del transistor. Acuérdense que el transistor BJT trabaja controlando corriente, ¿no? Entonces los capacitores sirven como filtros para minimizar cualquier tipo de ruido que se vaya a filtrar en el circuito. Y no los consideramos al momento de mi análisis en DC. Fíjense los valores, ¿eh? Ahora, como tengo estas dos resistencias, yo voy a hallar la resistencia equivalente, que la voy a llamar resistencia Thevenin. Resistencia Thevenin va a ser igual al paralelo de las dos resistencias. ¿Cómo hay una resistencia en paralelo? Multiplicación sobre la suma, ¿sí? 39K por 3.9K entre 39 más 3.9 me va a salir 3.55K. Esa es mi resistencia equivalente. Ahora voy a hallar un voltaje Thevenin, un voltaje que va a estar ingresando aquí, ¿sí? Mi voltaje equivalente va a ser mi voltaje Thevenin. Va a ser igual a la resistencia 2 por el voltaje de alimentación, que va a ser los 22 voltios. ¿Sí? 3.9K por 22 voltios entre la sumatoria de las resistencias. Estoy haciendo división de voltaje. Eso va a dar 2 voltios. Teniendo ya estos dos resultados, yo puedo hallar mi corriente de base. Esta corriente de base. ¿Sí? Va a ser igual a mi voltaje Thevenin menos mi voltaje base emisor entre la resistencia Thevenin más la ganancia del transistor más 1 por la resistencia emisor.
Esto me va a dar 8,38 microamperios. Ya tengo mi corriente de base, que es la que va a ingresar por aquí. Y en base a eso puedo hallar mi corriente de colector, que va a ser la ganancia por la corriente de base. Es decir, en este caso mi transistor tiene una ganancia de 100, aquí está. Van a encontrar como beta o como HFE, eso va a ser igual a 100. Multiplico mi ganancia por mi corriente de base y eso me da 0,84 miliamperios. Tengo mis parámetros principales, ¿ah? Miren mi resistencia equivalente, mi voltaje equivalente, mi corriente de base, mi corriente de colector y ahora voy a dar mi voltaje colector emisor, ¿no? Es decir, mi voltaje aquí, ¿no? Mi voltaje colector emisor, que va a ser igual al voltaje de alimentación menos mi corriente de colector, que va a ser igual o muy parecida a la corriente de emisor, ¿no es cierto? Por la multiplicación, por la suma de resistencia colector más resistencia emisor. Y eso me va a dar 12,34 voltios. Es decir, la caída de tensión aquí va a ser 12,34 voltios. Si ya tengo mi corriente de colector y emisor, que va a ser la misma en este sentido, yo puedo hallar el voltaje que cae en 10K y el voltaje que cae en 1,5K, ¿no? Que sumados con el voltaje colector emisor me tiene que dar el voltaje de la fuente, que es 22 voltios. ¿Correcto? ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a simular este circuito y vamos a ver y vamos a colocar el amperímetro aquí. Vamos a colocar el voltímetro aquí, ¿sí? Vamos a colocar un amperímetro aquí y otro amperímetro aquí. Y vamos a validar en el simulador que nos salgan estos resultados. Yo voy a dejar proyectado el circuito y vamos a sortear los grupos. Ingeniero, ¿puede proyectar un ratito la parte de los cálculos? Sí, aquí estamos, ¿no? Tengo en divisor de voltaje, tengo que hallar mi resistencia equivalente, mi voltaje equivalente, mi corriente de base, mi corriente de colector y mi voltaje colector emisor. ¿Correcto? Ingeniero, con respecto a los cálculos, ¿Sí? no sé, a mí me surge cierta duda. Si, por ejemplo, usted eh, nos pone, qué sé yo, en una lección o en un examen, un ejercicio similar, pero, qué sé yo, aumentó en un ramal de esos una resistencia. Las fórmulas que usted nos ha presentado ya cambiaría en todo su sentido, ¿verdad? O sea, se aumentaría algo porque, por ejemplo, ahí los cálculos que usted nos está presentando están como quien dice directamente en fórmula. Pero, por ejemplo, yo me puse a averiguar porque no sabía cómo llegar hasta esas fórmulas. Ujú. Y habían ocasiones en las que no me daba similar a la fórmula que usted presentaba. Entonces, sí tengo cierta duda con respecto a eso, o sea, cómo llegar a esa fórmula. Estuve Muy bien. viendo ciertos libros y ciertos videos en los que se planteaba, incluso en el examen lo estuve revisando y había ocasiones en las que no me daba. Entonces yo decía, ¿cómo hago para yo llegar hasta esas fórmulas? Por ejemplo, mi duda, por ejemplo, a veces yo decía, hay ocasiones en las que beta más, se establece el beta más uno y hay ocasiones en las que no. Ujú. ¿Ya? Ya, primero vamos a responder su pregunta, Tipán, y después con Elizabeth. Ahora, estas fórmulas, como nos dijimos desde el principio de clases, no es que las inventamos nosotros, ni tampoco es que hacemos, salen por sí solas, sino todas salen por ley de Ohm y ley de Kirchhoff. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo que hallar esta corriente de base,
y tengo que hallar mi corriente de colector. Para hallar las corrientes, ¿qué me dice la ley de Ohm? Que es voltaje sobre resistencia. Si tengo que hallar la resistencia, es corriente por voltaje. ¿Qué me dicen? Si yo tengo que hallar una resistencia equivalente, va a ser la multiplicación sobre la suma. Nos vamos a las fórmulas. Resistencia equivalente o resistencia Thevenin va a ser igual al paralelo de R1 por R2. Estas resistencias están en paralelo, no están en serie. Si estuvieran en serie, se sumarían. ¿Qué me dice la corriente? Dice corriente, acuérdense de la ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia. ¿Por qué hay dos voltajes aquí y por qué hay dos resistencias? Porque en este circuito está involucrado todo eso. ¿Qué dice? Corriente de base. Esta es mi corriente de base, ¿no? ¿Sí? Esta es mi corriente de base. Corriente de base dice el voltaje Thevenin que he hallado aquí, que es este divisor de voltaje, este voltaje Thevenin, pero para hallar el voltaje Thevenin, yo hallé que es la resistencia, ¿sí? Por el voltaje de entrada, que es aquí, entre la suma de las resistencias, porque están involucradas estas resistencias. Estoy aplicando divisor de voltaje, ¿sí? Basado en esas teorías. Mi corriente de base va a ser igual a mi voltaje Thevenin, que ya lo hallé, menos el voltaje base emisor. Este voltaje base emisor, ¿cuánto va a ser? 0.7, porque aquí hay un diodo de silicio. Entre la resistencia Thevenin, que es la resistencia equivalente que la hay aquí arriba, más la resistencia de emisor. ¿Por qué se involucra beta más 1 o por qué es el HFE más 1? Porque está involucrada la ganancia. ¿Y por qué más 1? Porque está desfasado. Ustedes cuando van a ver en el osciloscopio, van a ver una señal de entrada y una señal de salida y hay un desfase en ese lado. ¿Sí? Eso significa, porque hay un desfase. ¿Y por qué en otras no van a encontrar este 1? Es porque no existe ese desfase. ¿Sí? Son características que tienen las configuraciones. Pero ¿de dónde sale la resistencia, el voltaje, la corriente, la otra? Son por leyes de Ohm y leyes de Kirchhoff. Si se fijan en el voltaje colector emisor, ¿qué nos dice Kirchhoff? La sumatoria de voltajes. Ok, este es mi voltaje de entrada, que es este voltaje de entrada, menos mi caída de tensión en todo el circuito. Entonces es mi voltaje en todo el circuito. ¿A qué es igual al voltaje? Corriente por resistencia. ¿Qué corriente está en el circuito? Es esa corriente, que es mi corriente de colector. ¿Sí? Por la suma de las resistencias. Acá hay dos resistencias, RC y RE. Si solo hubiera una resistencia, solo considero esta de aquí arriba. Si solo existiera esta resistencia, solo considero la de aquí abajo. Solo se aplica ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Uno puede aumentar N resistencias de repente en paralelo. ¿Qué tengo que hacer? Sacar la resistencia equivalente. Si encuentro varias resistencias en serie, ¿cómo tengo que hallar? Hallo la resistencia equivalente. Se puede modificar de N maneras. Si ustedes pueden encontrar de N situaciones, los circuitos en cualquier aplicación, pero todas se van a analizar bajo las mismas leyes. En este caso, ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff en voltaje y corriente. ¿Sí? ¿Sí está correcto? Ingeniero, gracias. ¿Sí? Elizabeth, dígame. Sí, ingeniero, yo solamente quería decir que eso de las fórmulas usted lo había explicado en la clase anterior, o sea, y lo había dejado bien claro. O sea, le iba a decir que si podía revisar al compañero en la otra clase, que allí estaba bien explicado, nada más.
Listo, listo, gracias. Igual están grabadas, Sí, ¿no? En aula virtual estoy colocando los links de acceso para que puedan repasarlas, ¿no? yo sí, sí sé que el ingeniero lo ha explicado. El punto es que me gusta revisar siempre desde qué punto se parte para llegar hacia esas fórmulas. Por ejemplo, lo que el ingeniero indicaba del desfase, cuando yo sé que lo hay o no lo hay. Entonces, ¿cómo a través de fórmulas yo llego hasta allá? Entonces, por eso, Es que sí lo explicó. Incluso dijo por qué a veces consideraba eh, la fase o dependía de algunos parámetros, él sí explicó. Bueno, solamente sí. Claro, correcto, está bien. Y está bien la participación de ambos y por eso estamos aquí, ¿no? Para aclarar dudas, pero no se olviden de estar repasando las grabaciones, ¿no? Y los archivos que se dejan en aula virtual. Igual, por eso estamos aquí para validar esto, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en las simulaciones por ahora, ¿no? Cuando estábamos físicamente, obviamente, todos los circuitos los armábamos en los protoboard, ¿no? Y nos dábamos cuenta con el osciloscopio ahí cómo se daba, ¿no? Cuál era el comportamiento. Por ahora nos toca hacerlo vía simulación y es lo que vamos a realizar ahora, ¿no? Palma, ¿alguna consulta? Ingeniero, lo que pasa es que este compañero cedeño quiere ingresar a la clase. Me pidió que le diga que lo permite ingresar. Ya, ok. Entonces ya es 7:40 va a ser, entonces ya uno va explicando la clase y no se da cuenta de eso, ¿no? Pero ya vamos a hacer los grupos ahora para que yo voy ingresando grupo por grupo para que validen esta información, ¿sí?